Muy buenas tardes, muchachos. Esperando que todos se encuentren bien. Y como lo comenté en las sesiones presenciales que tuvimos, les voy a volver a presentar la materia, pero ya para que quede grabado en un video para aquellos muchachos, alumnos, alumnas que no han podido estar en clase presencial. ¿Sí? Entonces, igual, de igual manera, a lo mejor a los alumnos que tienen algún permiso, están enfermos, bueno, los comenté en clase que íbamos a grabar un video que íbamos a trabajar muy parecido al semestre pasado. Yo les iba a mandar la grabación de las primeras 2 semanas, ¿sí? Y así sucesivamente durante todo el semestre, una grabación que contempla 2 semanas de trabajo, temas y actividades. Aunque aquí en el video lo podremos explicar de manera general y más breve, porque afortunadamente pues tenemos clases presenciales. Digo afortunadamente y con los cuidados que debemos de tener, ¿no? Entonces aquí podemos explicar para no tener duda las temáticas que abarca una semana, la semana uno, la semana 2, los temas y las actividades. Y ya en clase presencial, bueno, podemos todavía abundar en los temas o comentar dudas que tengan ustedes sobre los mismos y más que nada también sobre las actividades, ¿no? Entonces, bueno, aquí está nuestra materia, Historia Mundial Contemporánea, está en este cuarto semestre, donde estamos ustedes, y bueno, la imagen que tenemos ahí, la portada de su libro, ¿sí? Entonces, este video, les comento, corresponde a la semana uno y 2, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Lo que tenemos aquí es el propósito de la materia. Si alguien no recuerda mi nombre, ahí está en la parte de arriba, abajo del nombre de la materia. Bueno, están las iniciales, Asael Montoya Zavala. Y si nos damos cuenta, muchachos, ahí aparecen pues 3 unidades, abarca 3 unidades esta materia. Y ahí tenemos el propósito de la misma, ¿no? El alumno explica los principales procesos mundiales del siglo XX y de principios del XXI, que han impactado de manera profunda a la sociedad de nuestro tiempo, mismos que le permitan establecer relaciones necesarias entre los procesos mundiales, nacionales y regionales, con el fin de crear una conciencia de su ubicación histórica. ¿Sí? Es decir, se van a hacer una serie de análisis de acontecimientos de orden mundial y cómo aquellos pudieron haber afectado, por ejemplo, nuestro país o nuestra región, ¿sí? Y también cómo se ha venido configurando el mundo a través de estos tipos de situaciones como por ejemplo que vamos a ver guerras, vamos a ver pues varios enfrentamientos bélicos que se han llevado a cabo a través de la historia y que, bueno, han tenido consecuencias que hasta en la actualidad todavía persisten, ¿no? Lo que tenemos aquí, muchachos, pues es el desarrollo de las unidades. Ahorita vamos a nosotros empezar a hablar sobre la unidad uno, pero aquí estamos viendo que, bueno, el semestre tiene 3 unidades. La uno se llama la época de la guerra total, ya explicado en clase. Si se dan cuenta, en paréntesis dice del 14 al 45, porque la Primera Guerra Mundial empezó en el 14, termina en el 19 y la segunda empieza en el 39 y termina en el 45. La segunda unidad habla sobre la Guerra Fría y bueno, sobre aquellos países que resultaron principalmente triunfadores después de la Segunda Guerra Mundial. Y en la unidad 3 entre el viejo y el nuevo milenio. Acontecimientos que no solamente tienen que ver con las situaciones bélicas, enfrentamientos, ¿no? También el desarrollo pues electrónico, el desarrollo científico, la tecnología, la comunicación, la era del internet, el aspecto de las cuestiones globales, la economía internacional, etcétera. ¿Sí? Todo eso vamos a terminar viendo durante el semestre. Es muy importante establecer la manera en que vamos a trabajar, ¿sí? Muy parecido al semestre pasado. Recordando que como estamos en clases presenciales, bueno, pues las personas que no tienen permiso de faltar, pues vamos a estar pues pasando lista, lo cual facilita que el alumno pues tenga la oportunidad de estar participando en clase, de estar leyendo, de estar dando su punto de vista, de pasar al pizarrón, de explicar o preguntar dudas. Esa es la gran ventaja de estar en clase presencial. Bueno, y bueno, cuando nosotros estemos trabajando en clase, pues va a ser más evidente el desarrollo de las competencias. Si alguien recuerda, cuando yo les pedía un dibujo, les solicitaba el desarrollo de competencias. Entonces, vamos a ver en práctica
la situación del desarrollo de las competencias. Bueno, también se solicita la entrega de actividades en tiempo y forma, muchachos. No solamente en plataforma, sino también a las carpetas de Drive. Cuando sea necesario, pues se mandan capturas de alguna actividad o se manda la actividad misma a las dos plataformas, a la de la universidad y a Drive. ¿Sí? Si, por ejemplo, es un foro, pues me mandan la captura del foro. Si es un análisis, pues se sube de manera individual a plataforma y si se puede hacer en equipo, pues una actividad por equipo a la carpeta de Drive. Les puse en un comentario, ¿no? El uso de Drive es obligatorio, ¿sí? Aparte de la plataforma. Es obligatorio porque ahí ya no nos puede eh, quedar en duda todas las actividades que van a estar subiendo, ¿no? El producto integrador no nos debe faltar, igual que el semestre pasado, de unidad y de semestre, que como lo hemos trabajado en los cursos anteriores, es un video al final de cada semestre, el cual es necesario para acreditar la materia. Y es necesario ver estos videos y enviar captura, ya sabe que si vimos el video y si hicimos algún comentario, ¿no? Porque para mí es importante que ustedes vean el video porque así no tenemos duda de que cuál fue la actividad, cuál fue el tema, ¿sí? O si hubo algunos cambios, a veces cambiamos la actividad diferente a la plataforma, ¿sí? Y bueno, las dudas que tengan ustedes, pues me las hacen llegar por favor con los jefes de grupo. Aquí tenemos, muchachos, ya ahora sí, la presentación de la unidad 1, la época de la guerra total. ¿Sí? Si alguien conoce un poquito, eh, la Primera Guerra Mundial no significa que haya sido la primera donde han intervenido países, sino que pues tiene mucha relación a que fue una gran cantidad de países los que intervinieron, también el tipo de armamento que se utilizó y los daños que hubo también. Por eso se le llamó también la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial o la guerra total, ¿no? Bueno, el propósito de esta unidad, el alumno analiza las primeras 4 décadas del siglo XX a partir de los principales procesos económicos, políticos, sociales y culturales del ámbito internacional, con el propósito de que los vincule a la realidad social, muy parecido al propósito del semestre, ¿no? Y los subtemas que vamos a ver, el dominio de la naturaleza en el mundo, fase previa a los enfrentamientos bélicos, cómo estaba más o menos el mundo antes de la Primera Guerra Mundial, y vamos a ver precisamente lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el periodo entre las guerras y cómo estaba la cultura, la sociedad, las artes en las épocas de esas guerras mundiales. Tratando, muchachos, de hacer el video un poco breve, ¿no? Para que no se nos haga cansado el estarlo analizando cuando ustedes lo vean. Bueno, aquí tenemos las competencias, algunas que vamos a poner en práctica, el trabajo colaborativo, ¿sí? Como siempre, pero recordando, muchachos, que cuando, por ejemplo, a la realización de algunos subproductos, yo les pido competencias de trabajo colaborativo, de habilidades digitales, de pensamiento crítico, ¿sí? Del uso de tecnologías, de la parte artística, que es la competencia número 2, la creatividad, etcétera. Y bueno, cuando entremos a la semana 1, esto es lo que vamos a ver. Primer videoconferencia o primera sesión, que es la que yo les estoy enviando ahorita, o que les estoy grabando ahorita. Las actividades son, hay un foro 1, exploración de conocimientos previos, y también está un escrito sobre la fase previa a los enfrentamientos bélicos. Y es lo que les comento, ¿no? Aquí ya va a haber un cambio de actividad, por eso es bueno que vean el video. Bueno, la temática, un poquito, muchachos, así de manera general, el imperialismo y el colonialismo, porque es algo que vamos a ver un poquito. De hecho, es el primer tema que está en su libro ahí y también en el programa. Y aquí, este mapita que tenemos aquí nos dice que el imperialismo se refiere a la dominación de un país sobre otro en el nivel económico, ¿sí? Recordar que en los siglos 18 y 19 algunas potencias mundiales, bueno, de hecho desde antes todavía, siglos 17 por allá, como potencias como Inglaterra, Alemania, Francia, España, Portugal, estos países se iban a otros continentes, ¿sí? Uno, por ejemplo, vemos a la derecha, a colonizarlos, que dice ahí, es la ocupación efectiva de un territorio, pero también por otra parte, yo creo que ya lo saben ustedes, como sucedió acá en América, como sucedió en África, a explotarlos, ¿no? A explotarlos, sacar sus riquezas naturales, sus riquezas minerales, y a partir de ello, llevar a cabo una comercialización con otros países, con otros continentes. Por eso que por ahí se le llevó un poquito algo, tuvo mucha relación con lo que es el liberalismo económico.
¿sí? Ahora en la actualidad hemos escuchado el concepto de neoliberalismo. Bueno, pues en aquella época también existía, o mejor dicho, no existía una regulación para esa libertad económica que había. Les comento otra vez, países que se situaban en otros continentes, en otros territorios para explotarlos, sacar sus riquezas y bueno, así es como por ejemplo Inglaterra o España pues contribuyen a sus riquezas y por ejemplo con ese mismo dinero construían armamento, colonizaban otros lugares, invadían otros lugares, etcétera, ¿no? Y por ejemplo ahí, pues ahí casi no se notan las letras, ¿no? Pero abajo de colonialismo, en lo amarillo también dice la guerra de las Islas Malvinas. Es un conflicto que tiene mucho tiempo y todavía hasta en la actualidad se está desarrollando. Lo vamos a ver en clase, ¿no? El imperialismo es la etapa anterior o superior al capitalismo, ¿sí? Entonces tiene mucha relación estos conceptos, ¿no? Porque pues precisamente los países que acumulan estas riquezas se los son considerados capitalistas. Esto que tenemos aquí es el primer subtema que está en su libro, el dominio de la naturaleza en el mundo, fase previa a los enfrentamientos bélicos. Esa imagen que tenemos ahí es un recorte de su libro y también esta imagen que tenemos ahí y la información. Los imperios en su afán de poder de liderazgo económico se expanden, ¿sí? Conquistando nuevos territorios, mismos que sirven para la extracción de materias primas y para la colocación de los excedentes de producción de su mercancía, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Europa poseía grandes dominios territoriales que concentraban personas y riquezas. Nada más para darnos una idea, muchachos, cuánto territorio abarcaban estas potencias en los siglos XIX, ¿sí? En 1800, las potencias tenían en su control el 35% de la superficie de la Tierra. Para 1878, la proporción era el 77%. Y para el inicio de la Primera Guerra Mundial, se había extendido al 80%. Imagínense, muchachos. Las potencias, algunos países, unos cuantos países, Inglaterra, Francia, España, Portugal, Alemania, acaparaban el 80% de la superficie total de la Tierra. Nada más para que analicen eso. En ese sentido, Inglaterra tenía un lugar destacado, poseyendo territorios en la India, Sudáfrica, Canadá, Egipto, Australia y Birmania. Y bueno, la imagen, muchachos, pues les pido que la analicen muy bien, vean lo que significa. Si se dan cuenta, el texto que tiene a la derecha, las misiones civilizadoras del colonialismo, ¿sí? Pero vean cómo está entre comillas, misiones civilizadoras. Eso lo vamos a analizar en clase, ¿no? Bueno, avanzaba el tiempo, el siguiente subtema, las necesidades del liberalismo económico y la industrialización a mediados del siglo XIX, ¿sí? Con la época o con lo que estaba sucediendo con las riquezas de estos países, si se dan cuenta, pues la revolución industrial o cuando empezó el desarrollo tecnológico, sabemos que empezó allá en Inglaterra, ¿sí? Entonces aquí los cambios sociales que surgen a partir del liberalismo, o sea, a partir de esta liberación de la economía y todos los recursos que estaban fluyendo entre estas potencias, dice aquí, y el capitalismo dan paso a la formación de nuevos estratos sociales, la burguesía, la cual participaba activamente en la política y en la economía. La innovación tecnológica, el descubrimiento de nuevas fuentes de energía y de comunicación dieron por resultado la expansión de la economía industrial, además de una creciente explosión demográfica, ¿sí? Nos damos cuenta, muchachos, viendo las imágenes, nos ilustran cómo, por ejemplo, esas clases sociales, pues debido a las riquezas acaparadas, pues iban naciendo estas nuevas clases sociales, pero también la tecnología se estaba desarrollando. Nuevos fuentes de energía, ¿sí? El carbón, el petróleo. Más adelante, en la segunda revolución industrial, pues ya empieza con la electricidad, pero bueno, el mundo se empezaba a desarrollar de manera industrial y de manera tecnológica. Y como también, por ejemplo, se estaba avanzando en cuestiones, por ejemplo, de medicina, dice aquí que hay una creciente explosión demográfica. ¿Por qué? Porque con los descubrimientos de medicina para ciertos tipos de curas que en aquel momento moría mucha gente, bueno, este tipo de medicamentos, estos descubrimientos hacían que las personas ahora
pues durara más tiempo, ¿no? Más años, vivían más años. Y por eso pues iba creciendo la demografía. El desarrollo del capitalismo y la colonización convierten a Europa en imperialista. Los grandes flujos de capitales permiten que se establezca un mercado mundial y se desarrollan las relaciones económicas entre las naciones. Sí, lo que veíamos hace un momento, ¿no? Como Europa, pues estas potencias de Europa, pues tenían grandes relaciones internacionales comerciales con otros continentes, ¿no? En Asia también, por ejemplo, ya con China y pues, pero bueno, acá en Europa y, perdón, en África y América, pues prácticamente era saqueo, ¿no? Continuando con la teoría del liberalismo, dice que el liberalismo económico es una doctrina económica desarrollada por Adam Smith y David Ricardo en el siglo XVII durante la Ilustración, la cual es resumida en la expresión francesa laissez-faire, que reclama la mínima interferencia del Estado en la economía. Es decir, quienes toman las decisiones de cómo se va a comerciar, con quién comerciar, si hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos, las decide el país, la potencia, el comerciante, no el gobierno. Lo cual, pues este tipo de comercio debería estar regulado precisamente por el Estado, por el gobierno. ¿Sí? Esa frase francesa pues, se traduce como dejar hacer, dejar pasar. Es decir, como si no veo nada, dice el Estado, dice el gobierno, pues tú haz como que no veo y aviéntate tus actividades. Es por eso que en la actualidad se está comentando, hace algunos años se implementó también el neoliberalismo, era algo muy parecido, pero ahora con las empresas transnacionales que van y se implantan en diversos países alrededor del mundo, sin dejar de mencionar a los países tercermundistas, y pues solamente lo que hacen es, pues, poner sus empresas, en su caso, hasta pueden llegar a contaminar o a lo mejor no tienen buenos salarios o buenas prestaciones para los trabajadores, pero como en el liberalismo anterior, pues no permite o permite que el Estado interfiera, pero de manera mínima. Es decir, las reglas las termina imponiendo lo que es el empresario. Entonces, es lo que, bueno, no se considera que sea una buena opción el neoliberalismo. La implementación de esta doctrina implicó una serie de luchas sociales que unieron en un principio a las fuerzas burguesas y proletarias, en la búsqueda de la desaparición del absolutismo. Sin embargo, el resultado fue el dominio de la burguesía proletaria, constituida por una élite liberal moderada que monopolizó la acción política, marginó a las pequeñas y mediana burguesía, pero sobre todo a las clases populares, como en la actualidad, ¿no? El rico, como conocemos esa oración, el rico se hace cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Porque si estas empresas transnacionales que ganan bastante a nivel mundial dieran buenas prestaciones, buenos salarios a sus empleados, las situaciones fueran muy diferentes, ¿no? Bueno, aquí tenemos el foro 1 de exploración de conocimientos previos. Si se dan cuenta, las preguntas que vienen en el foro es, ¿has escuchado hablar sobre el colonialismo del siglo XIX? ¿En qué periodo se vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera? Bueno, muchachos, ahí hay un recuadro que yo inserté, no se dice mira ahí con el mouse, hay un recuadro. Y yo puse ahí, en este foro se va a subir el mismo documento de la actividad 1, que es la que viene a continuación, ya que los temas son los mismos. Vamos a tomar captura al momento de subir el documento al foro y lo vamos a editar la captura con apellido, nombre y grupo y subirlo a la carpeta de Drive. Por eso les decía que es importante ver los videos. Ya así nos ahorramos esta actividad. Y la actividad 1 se va a subir a la actividad 1 y a este foro. Bueno, tratando de ser breves como les comentaba, ¿no? Actividad 1. Escrito sobre la fase previa a los enfrentamientos bélicos. Un escrito nos piden aquí, ¿no? Y bueno, como saben ustedes, en plataforma hay material. Por ejemplo, hay un video sobre el imperialismo. Y también nos mandan al libro de la materia a las páginas de la 10 a la 18. ¿Sí? Ahí yo puse otra vez otras instrucciones. Si se dan cuenta, para hacer el escrito que nos piden en esta actividad, nos piden que contestemos o que rescatemos estos elementos. ¿En qué consistió el imperialismo? ¿Qué es el liberalismo? Describan los impactos del liberalismo en la revolución industrial, etcétera, ¿no? En equipo, yo les puse acá a la derecha con negrita
contestar las preguntas en un documento de Word insertando una imagen alusiva al imperialismo. Al final del documento escribir los nombres de los integrantes, empezando por los apellidos, nombre y grupo. Subirlo, esta actividad, en el foro 1, el anterior, y también a la actividad 1. Se sube de manera individual a la plataforma y una por equipo a la carpeta de Drive. ¿Sí? Al foro lo van a subir de manera individual y también me van a mandar la captura a mí del foro. A la actividad 1 la van a subir el documento de manera individual y una por equipo a la carpeta de Drive. ¿Sí? Lo bueno es que tenemos todavía la clase para explicar esto, ¿no? Y aquí yo, como siempre, les pongo un ejemplo. Para la actividad 1, escrito sobre la fase previa a los enfrentamientos bélicos. Ver y analizar el video en plataforma y el libro. En equipo, elaborar un escrito agregando una imagen sobre el tema. Agregar el nombre completo de los integrantes del equipo, empezando por apellido, nombre y grupo. Cada integrante del equipo se va a quedar con un documento completo terminado, ya que se va a subir a plataforma de manera individual al foro 1 y a la actividad 1, y uno por equipo a la carpeta de Drive. La actividad pues debe ser muy creativa porque ya saben que se va a evaluar tanto, por ejemplo, la imagen que van a insertar como el escrito que ustedes van a llevar a cabo en esta actividad. Aquí yo le puse un ejemplo, ahí inserté una imagen, la imagen del libro precisamente, ahí en la parte de arriba van a hacer su escrito y en la parte de abajo los integrantes. Y bueno, para la semana 2, muchachos, mapa conceptual sobre la Primera Guerra Mundial y las revoluciones sociales. Voy a tratar de ser un poco más breve, ¿no? Para que el video no salga muy largo. En la plataforma aparece que nos mandan a leer el libro, la página 19 a la 33 y también esos dos videos que están ahí. Y bueno, de manera general, les comentaba yo, causas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues había, como dice ahí en este cuadro de doble entrada, militarismo, es decir, algunos países, principalmente en Europa, estaban acumulando material bélico a finales de 1800 y principios de 1900, ¿sí? Porque ya había ciertos enfrentamientos en algunos países de Europa, pero no eran de tal magnitud como la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Principalmente bueno, cuestiones de ocupaciones de territorio, por ejemplo, las principales. Y si se dan cuenta, el segundo punto dice, querían proteger las colonias de ultramar de otras naciones, precisamente. Como les comentábamos hace un momento, estas potencias estaban colonizando otros continentes, entonces había estos conflictos en estas potencias, no solamente en Europa, en estos problemas que tenían en África, por ejemplo, se los traían acá al continente europeo. Creciente poder de las Fuerzas Armadas, todas las partes listas para actuar en la primera señal de problemas. Desacuerdos menores tenían potencial de convertirse en un conflicto armado. Pareciera como ahí en una parte de la historia se menciona que, como dice en la parte de abajo que yo, la información que inserté ahí, la causa inmediata de la guerra fue el asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono de Austria, y su esposa a manos de un estudiante serbio en Sarajevo. Se dice ahí pues que el detonante de la Primera Guerra Mundial fue precisamente el asesinato de este archiduque. Pero otros historiadores mencionan que solamente fue un pretexto para el inicio de la Primera Guerra Mundial, precisamente por los problemas que tenían con naciones que estaban colonizando otros territorios. Alianzas. Naciones formando asociaciones para la protección contra las fuerzas de oposición. ¿Qué alianzas había en la época de la Primera Guerra Mundial? Triple Alianza Unida, Alemania, Austria, Hungría e Italia. Más adelante vamos a ver qué sucede con Italia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña se unió a Francia, Rusia en la Triple Entente, a la cual se unieron una buena cantidad de países. Se creía que ningún país atacaría a otro porque los aliados se unirían a la lucha. Entonces, estas cuestiones de ocupación territorial, acaparamiento de territorios y otro tipo de cuestiones que traían desde hace mucho tiempo estas potencias, bueno, en algún momento estalló en una gran guerra como lo fue la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos pues las consecuencias, ¿sí? Hubo, por ejemplo, consecuencias sociales, vamos para la derecha, dice ahí la posición de la mujer, ¿sí? Porque
los hombres, la mayoría de los hombres salirse a la guerra, pues la mujer se quedaba como la cabeza de la casa, pero también el sustento de la casa. Y bueno, pues tenía que ir a trabajar precisamente para poder mantener a los hijos. Bueno, como hubo muchos gastos de guerra, pues se desarrolló precisamente un empobrecimiento en la sociedad. Avance de los extremismos, de las situaciones, de las ideologías que tenían ciertos líderes y bueno, había mucha tensión social porque precisamente como los países, perdón, eh, con los enfrentamientos bélicos, pues iban avanzando hacia países, algunos países que ni siquiera tenían que ver. Y bueno, había cierta tensión social. Consecuencias económicas como destrucción de infraestructura, industrias, lo que también tiene como consecuencia pues la pobreza en el país. Finalmente, bueno, al final de la Primera Guerra Mundial, pues uno de los países que se favoreció pues fue Estados Unidos, ¿no? Queda como primer potencia mundial. Pero también en los países que no les fue muy bien, hay inflación y hay endeudamiento. ¿Por qué? En primer lugar, endeudamiento por la compra de armas, por ejemplo. Y en segundo lugar, endeudamiento para restablecerse como países, ¿no? Consecuencias demográficas, descenso de la natalidad, pues con tantas muertes, pues no estaban naciendo suficientes personas y la demografía bajó, ¿no? Consecuencias políticas, cambios territoriales en Europa, precisamente por ese tipo de situaciones de países que se enfrentaban unos a otros reclamando territorios. Desaparición de dinastías, por ejemplo, como en Rusia, lo vamos a ver de manera más clara en clase. Y bueno, los tratados de paz, por ejemplo, el Tratado de Versalles, que, bueno, suponen otra vez cambios territoriales, sanciones militares a Alemania, ¿sí? Pues a Alemania se le sancionó a no fabricar armamento, que se quedara con el 10% de su armamento, ¿sí? Y bueno, saben muy bien que eso fue como una humillación para los alemanes. También se le obligó a indemnizar a los países con los cuales tuvo enfrentamiento. Y además se crea la Sociedad de Naciones, que es el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas. De manera general, son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bueno, tenemos acá en la Revolución Rusa, en la cual en clase vamos a ver unos videos muy interesantes sobre estos temas. Bueno, las causas que había, saben la gran extensión territorial que tiene Rusia, ¿no? Un atraso económico, ¿sí? Había una polarización social, es decir, la mayoría de la población pues eran de extrema pobreza, ¿sí? Y bueno, otra de las causas que tuvo relación con la Revolución Rusa es que en su momento era la misma época de la Primera Guerra Mundial y esto todavía traía más atraso económico. ¿Por qué? Porque en lugar de Rusia estar invirtiendo en su propio país, se fue a intervenir a la Primera Guerra Mundial y pues sabiendo todo lo que cuesta mantener los ejércitos, ¿sí? Bueno, esta revolución tuvo mucho que ver con ideas, se estaban formando una especie de sindicatos obreros. ¿Por qué? Porque había mucha desigualdad o mucha marginación o los obreros tenían una situación muy encarecida, ¿sí? Los explotaban demasiado. Es por eso que en ciertos años de la época, a principios del siglo XX, ¿sí? Había muchas revueltas de obreros, muchas manifestaciones en aquella época. Y bueno, se tuvieron que organizar estos obreros liderados por unos personajes que en aquella época se conocieron como soviets. Bueno, los soviets eran como una especie de organizaciones sindicales, quienes a la cabeza tenían un líder pues, en todo el país, ¿no? En todo el país, los cuales pues llevaban a la autoridad sus peticiones, pero bueno, la autoridad ¿con qué lo recibía? Con las Fuerzas Armadas. Por eso este tipo de situaciones, la situación económica principalmente de los obreros, llevó a cabo que, bueno, terminara desembocándose en la Revolución Rusa, ¿sí? Este, Muchos muertos, enfrentamientos, pero también tuvo que finalmente abdicar, dejar el puesto el zar de la época. Entonces, finalmente, pues los obreros tienen ciertos beneficios, por ahí surgen personajes como Lenin, ¿sí? Finalmente se beneficia
al final a los trabajadores se llega a una cierta paz y también, fíjense bien, se dan cuenta algo muy parecido a lo que sucedía en la época en México. Ya ven que al final de la Revolución Mexicana, que tuvo la mayor parte se llevó a cabo del 10 al 20, si se dan cuenta, en Rusia también se estaba llevando una revolución. Y uno de los finales, uno de las cuestiones que se llevó a cabo en la época en Rusia fue un reparto de tierras, al igual que en México. ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer un análisis comparativo en clase en las revoluciones que estaban sucediendo China, Rusia y México. Bueno, aquí tenemos la revolución china, les digo de manera general, país más poblado del mundo, 1911-1949. ¿Se dan cuenta? Lo relacionamos con México. México estaba también llevándose a cabo la Revolución Mexicana, del 10 al 20, del 10 al 40. La guerra del opio, europeos y estadounidenses entraron a China, se adueñaron de sus puertos, Hong Kong, de sus materias primas y mercados. ¿Sí? Estos países, ¿no? Europa, Inglaterra, Francia, utilizaban a China para sembrar y traficar con opio. ¿Sí? Es una droga que se utilizaba mucho en aquella época. Entonces, estaban aprovechando en aquella época de China, de igual manera, explotando a los trabajadores, muy parecido a lo que estaba sucediendo en Rusia, hasta que ellos se organizaron para llevar a cabo una revolución. Lo mismo que sucedió también en México. ¿Sí? La rebelión de los Boxers, dice ahí. El 20 de junio de 1900, los Boxers, una organización secreta que luchaba contra la influencia de los extranjeros en China, asaltó a la embajada alemana en Pekín y mató a su embajador. Esto fue el detonante de un periodo de violencia que culminó con la ocupación de la capital por las potencias extranjeras y la firma de un tratado humillante para China. ¿Sí? China salió perdiendo en varias rebeliones que tuvieron contra los extranjeros porque finalmente eran sometidos. Y aparte de que los seguían explotando, terminaban China pagando los gastos de las guerras, de los enfrentamientos bélicos. Había una gran desigualdad económica, había miseria, había hambruna. Los extranjeros gozaban de privilegios en China y explotaban a los habitantes de este país. ¿Sí? Todo eso se va a analizar de manera más detenida en clase. Bueno, ¿qué nos piden sobre esto? Un mapa conceptual. ¿Sí? El mapa conceptual dice aquí, formen equipos de trabajo, revisen el material sobre los temas que estamos analizando de la página 19 de la 24 y sobre ella vamos a elaborar un mapa conceptual en plataforma. Aquí también nos dan idea de cómo elaborar el mapa. ¿Sobre qué es el mapa? Sobre la Primera Guerra y las revoluciones sociales. Aquí yo le puse un ejemplo, pero con conceptos precisamente del mapa conceptual. Actividad 2. Mapa conceptual sobre la Primera Guerra y las revoluciones sociales. Es en equipo agregando una conclusión grupal. Cuando se termine cuando ustedes elaboren ese mapa y agreguen su conclusión, le van a agregar el nombre de los integrantes del equipo, empezando por apellido, nombre y grupo, en orden alfabético. Subir el mapa de manera individual a la plataforma y uno a Drive por equipo. Estos dos videos que yo les agregué aquí están muy interesantes y nos sirven para hacer esta actividad. También lo vamos a proyectar en clase. Y bueno, como siempre muchachos, aquí están las carpetas de Drive. Enlaces de Drive para subir, el foro 1, la actividad 1, que es el escrito, actividad 2, perdón, mapa conceptual y la captura de este video que va a estar en YouTube. Grupo 2.1, semana 1, foro 1. Grupo 2.1, semana 1, escrito. Grupo 2.1, semana 2, mapa, el mapa conceptual. Grupo 2.1, semana 2, el comentario de YouTube. Y así para todos los grupos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo algunos alumnos lo hicieron el semestre pasado. Bueno muchachos, entonces esto sería todo. Nos vemos en clase. Me despido.